Bueno, gracias Martín Caparrós por atender a Territorio Gastronómico. Martín Caparrós es uno de los novelistas argentinos, yo creo que más importantes que hay en este principio del siglo XXI y final del siglo pasado. Y es el autor de dos libros que a mí me han impactado mucho, que son El hambre, que editó hace un par de años, y Comí, que editó en 2013, un libro realmente brutal del que me gustaría hablar. Pero antes de hablar de estos dos libros y de las ideas que tiene ahí, escribir para usted es una suerte de sustitución de la comida, del sexo. No es una sustitución de nada. Es, supongo que forma con la comida y con el sexo la trilogía de cosas que más me interesa hacer. También leer y también conversar, pero básicamente son esas. Pero no es un sustituto de nada, es una de las cosas que realmente más me importa hacer por sí misma. Usted es argentino y una de las primeras, ya hay como dos o tres ideas fundamentales en torno a los argentinos. Una de ellas es el fútbol, otra yo diría que es el brutal nacionalismo argentino, y el otro es el psicoanálisis. Yo le preguntaba hace muchos años a los miembros del Luthiers a ver si se hacían análisis, y ellos decían con toda naturalidad que sí, que esto era algo normal en Argentina. ¿Usted también se ha hecho análisis? Había cuenta además que su padre... No, justamente. Uno de los Luthiers era paciente de mi padre, y mi padre y sus esposas, y mi madre y sus maridos, y mis tías y mis tíos, y así, eran todos, o son algunos todavía, todos psicoanalistas. O sea que nunca pensé que tuviera por qué ir a casa de un señor para volver a ver lo que veía en mi propia casa todo el tiempo. No, nunca me analicé. Y de las otras características argentinas de las que hablabas, comparto sí claramente el interés por el fútbol, y detesto aún más claramente cualquier tendencia nacionalista. Cuando yo estaba mirando datos de su biografía, alguien le definía a usted como un conocido sibarita. Ajá, qué curioso. Sí, le definían creo recordar que era en el periódico La Nación. ¿Es usted un sibarita? ¿Se reconoce en esta definición? Es una palabra rara, sibarita, ¿no? Yo creo que hay un peligro en usar palabras de las que no sabemos muy bien qué están diciendo. Siempre las palabras dicen más que lo que suponemos que dicen, pero en este caso yo creo que dice muy claramente más porque sabemos poco sobre qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando decimos sibarita. Yo supongo que lo que se puede entender ahí es que me interesa, qué sé yo, la comida. Sí, me interesa mucho la comida. Es una de las formas, como decíamos antes, de placer que más disfruto. Pero sibarita tiene como una connotación un poco negativa, de alguien a quien solo le importa el placer, y yo creo que no es mi caso, o no por lo menos solo el placer de comer, ¿no? Usted cuando comenzó tuvo, no sé si la ayuda, pero sí colaboró con un personaje muy importante de Argentina y que a mí me llama mucho la atención, porque quizás en España nos falta un periodista de ese tipo, que es Jorge Lanata. ¿Cómo fue su trabajo? Trabajo inicial, no ahora, porque después usted ha sido entrevistado por él en sus programas y todo esto. ¿Cómo fue empezar a trabajar cuando además los dos eran muy jóvenes con Jorge Lanata? Bueno, el principio en realidad fue una catástrofe, porque yo empezamos a trabajar juntos en un diario que él fundó, en un periódico que él fundó en mayo del 87, va a cumplir 30 años ahora. Yo en ese periódico era jefe de la sección de cultura, el suplemento cultural, y al cabo de un mes y medio me echó, así que no fue un gran inicio. Y sin embargo, después, con el tiempo, volvimos a hacer cosas juntos, somos muy amigos, además soy padrino de su hija, quiere decir, tenemos una relación muy estrecha, y intentamos de tanto en tanto trabajar juntos, y en general termina mal, así que lo dejamos por una temporada para no dejar de ser amigos, y alguna vez nos olvidamos y lo volvemos a intentar. En uno de sus libros, creo recordar, además, que es en Comí, usted se define como cobarde.
no dejó de llamarme la atención que usted con su trayectoria vital se define a sí mismo como cobarde. Bueno, no me acuerdo a qué se refería, pero ciertamente no a mí, porque Comí es una ficción sobre un personaje que creo que se llama Martín Caparrós, no me acuerdo bien, pero que no tiene por qué adjudicárseme. Digo, yo escribí ese libro y es una ficción. Así que probablemente el personaje fuera cobarde y dijera que lo era. Yo también lo soy, de todas maneras, en la medida en que... bueno, hay bastantes cosas que me dan miedo. Lo que intento es que ese miedo no me haga dejar de hacerlas, pero sería necio pensar que no me lo dan. Yo creo que lo contrario de cobarde no es valiente, sino necio, y estoy muy en contra de la necedad. En Comí, este personaje que se llama Martín Caparrós escribe sobre cosas que parecen muy personales. Hace unas reflexiones sobre el hecho de comer realmente inusuales, que abre incluso, yo creo que vías de investigación. Y una cosa que se me viene a la cabeza es, usted cuando sigue comiendo, y cree incluso que los cocineros, todos, nos intentan llevar a la Magdalena de Proust y en última instancia a la leche materna. Bueno, esos serían, si acaso, como la quinta esencia de aquello que yo definía hace un rato en la charla como los restaurantes A, ¿no? Aquellos que trabajan básicamente con la idea de hacerte recordar cosas. Pero después están estos restaurantes O, que son los que trabajan con la idea de ofrecerte cosas que nunca viste, de ofrecerte lo nuevo en vez de hacerte rememorar lo anterior. Y de todas maneras, volviendo a lo de Comí, quiero decir que este personaje Caparrós, que es el protagonista del libro, tiene muchas características que yo no tengo. No necesariamente la cobardía, pero por ejemplo él tiene una hija que yo no tengo, tiene una esposa de muchos años que yo no tengo, le pasan muchas cosas distintas. E incluso es un maltratador, porque hay un momento en el que él reconoce que le da una buena bofetada a Silvana. Y eso le pesa. Y él reconoce que bueno, que eso le gusta y que le había gustado, y que el hecho de que él demuestra su amor por Silvana, que es la que le da el trabajo en esta revista, es el hecho de que no le siga pegando. Sí, tiene que pelear contra esa tendencia. Contra esa tendencia. Y yo quiero aclarar que nunca en mi vida le pegué a una mujer, o sea, ni a un hombre casi. Soy bastante pacífico, muy pacífico en realidad, más que lo que el mundo se merece. Por cierto,